Hola a todos, mi nombre es Angélica Álvarez Campos, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED y el día de hoy les vengo a hablar sobre un caso en relación al tema de derechos humanos. El caso es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que de acuerdo a lo mencionado en la sentencia de fondo dada el 29 de julio de 1988 por la Corte Interamericana. Se trata de un caso cuyo hecho principal se dio la tarde del 12 de septiembre de 1918 en Tegucigalpa, Honduras, cuando el individuo de apellido Velázquez Rodríguez se encontraba en un estacionamiento y fue aprehendido en forma violenta y sin contar con una orden judicial por parte de la Dirección Nacional de Investigación y las Fuerzas Armadas de Honduras. A raíz de esto, sus familiares se presentaron una denuncia el 7 de octubre del mismo año, donde se indica que, de acuerdo a los testigos oculares, Velázquez fue llevado hacia las celdas de la segunda estación de la Fuerza de Seguridad Pública, donde fue interrogado bajo tortura y que luego fue llevado al batallón de infantería, donde perdieron contacto y rastro de él. Al mismo tiempo se indica que a pesar de varios intentos por parte de los familiares para poder verlo o saber algo sobre la investigación, se le negó la detención del mismo y durante todo este proceso esta familia interpuso 3 recursos de exhibición personal o habeas corpus, una en el año 1981, otra en 1982 y otra en 1983, y 2 denuncias penales, una en el año 1982 y otra en el año 1984, las cuales fueron archivadas, de acuerdo a lo que dicta la sentencia. Tras llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta, ante la falta de respuesta por parte del Estado, dio por verdaderos los hechos planteados en esa denuncia y declarando que Honduras había violado tres de los derechos contemplados en la declaración en la Convención Americana, remitieron el caso de la Corte Interamericana el 24 de abril de 1986 y esta emitió la sentencia que se mencionó al inicio. De acuerdo a lo mencionado por la Corte en su sentencia, el Estado hondureño es responsable por la violación de los artículos 4, que hacen referencia al derecho a la vida, el artículo 5, que hace referencia al derecho a la integridad personal, el artículo 7, que hace referencia al derecho a la libertad personal, y el artículo 8, que hace referencia a las garantías judiciales. Esto debido a que el acceso a la justicia se vio limitado debido a los obstáculos que enfrentaron tanto las familias como el señor Velázquez, ya que los recursos interpuestos fueron rechazados o archivados sin pasar por una revisión de validez, y que los abogados que interpusieron estos mismos recursos fueron intimidados por otras personas y los encargados de inspeccionar los lugares de detención no lograron ingresar a estos lugares donde fue detenido, y que las denuncias interpuestas contra las autoridades no llegaron muy lejos por falta del impulso procesal o concluyeron sin mayor trámite, de acuerdo a los puntos 68 y 78 de la sentencia de fondo, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a la Corte, la detención de Velázquez fue arbitraria, ya que en primera instancia no se contaba con la orden judicial para su prendimiento y posteriormente ni siquiera se le llevó ante una autoridad competente o se le permitió defenderse, lo cual junto a la falta de intervención por parte del Estado, representa una falta al debido proceso y al juicio previo, así como una falta directa al principio de legalidad, puesto que este exige que toda privación de libertad o sanción se base en una ley preexistente y legítima, y a Velázquez lo aprendieron sin más, simplemente llegaron y se lo llevaron. El punto 172 de la sentencia indica que es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto de poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. De ahí surge que el hecho de que Honduras no podía relacionar su falta de actuar, su falta de intervención en este caso, por falta de competencia, ya que los hechos ocurrieron en su propio territorio, en Tegucigalpa, y que además el hombre de apellido Velázquez Rodríguez está bajo su jurisdicción y este caso involucra a las Fuerzas Armadas de Honduras. Ahora bien, el punto 169 de la sentencia dice que toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, o sea, de los derechos establecidos en la Convención, se está ante un supuesto de inobservancia del deber del respeto consagrado en el artículo 1.1, ya que este menciona que es obligación del Estado respetar y garantizar los derechos humanos de los individuos. Lamentablemente, en este caso, Honduras toleró y participó en esta práctica donde se realizaron estas desapariciones, porque el caso de Velázquez no es el único. Existió silencio judicial,
y las Fuerzas Armadas se involucraron al ser quienes retuvieron a estas personas sin contar siquiera con una orden, ¿verdad? Y el caso demostró que en Honduras predominaba una cultura de impunidad donde el sistema judicial carecía de autonomía y no contaban con las herramientas reales para investigar y sancionar los abusos cometidos por el Estado, ya que no hubo una actuación respetable por parte de Honduras, sino que el caso pasó desapercibido y la investigación no fue más allá como debió ir. Con respecto a las medidas estatales adoptadas, no hay mucho que decir, puesto que la parte de prevención fue pasada por alto. No se aplicaron medidas preventivas para frenar las desapariciones, ya que a partir de Velázquez fueron varias más personas las que desaparecieron en las mismas condiciones y de acuerdo a las personas y a lo que se menciona en las mismas condiciones. Y esto significa que pasaron por alto la parte preventiva porque a pesar de que fueron notificados de los distintos casos, nunca hicieron algo para que éstas se detuvieran o para minimizarlas, lo cual es un incumplimiento al deber de garantizar mencionado en el artículo 1.1. Por otro lado, en cuanto a la investigación y a la sanción, el punto 177 indica que para que la investigación sea incumplida, va más allá de no obtener el resultado deseado de la misma, ¿verdad? Debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y dado que el Estado hondureño no identificó ni sancionó a ningún responsable por la situación vivida por Velázquez, ya que solo lo único que hicieron fue aclarar que habían creado una comisión investigadora, de la cual nunca remitieron en el plazo acordado la información que solicitó la Comisión Interamericana, sin mencionar que el Estado tampoco ofreció reparaciones a la víctima ni a sus familiares tras lo sucedido. Ahora, a modo de reflexión personal, ¿verdad? Con respecto a la resolución que toma la Corte ante este caso, donde ordena que Honduras debe reparar las consecuencias de la violación, pagar una indemnización y adoptar medidas preventivas para prevenir nuevas desapariciones, me parece que es algo muy fundamental, ya que se les está recordando al Estado que debe de cumplir con su deber como Estado, porque esa falta de respuesta ante este caso fue un incumplimiento de sus funciones que existen para que velen por la seguridad y por el bienestar de sus habitantes, ¿verdad? Y que, de acuerdo como menciona nuevamente el artículo 1.1, es su deber garantizar y respetar estos derechos y por ende a sus habitantes. Eh, en situaciones como esta, donde el Estado no lo apoyó, no ayudó en esos casos, ¿verdad? Porque el Estado era partícipe de ese grupo que estaba violentando los derechos, es fundamental la existencia de la Constitución, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos, porque son estos entes a los que uno como persona puede recurrir para que se haga cumplir y se hagan respetar nuestros derechos humanos. Y es un soporte muy grande, en especial, como indiqué, ¿verdad? Que cuando quien violenta o el ente que violenta nuestros derechos está relacionado al Estado o es el propio Estado, como es en este caso presentado aquí en este video, ¿verdad? Y gracias a la ayuda de la Corte y de la Comisión, Velázquez y su familia lograron obtener al menos la justicia tardía, ¿verdad? Pero porque hubiera sido más bonito si se hubiera resuelto al puro inicio, pero se logra una justicia tras lo vivido, y este hecho al menos marcó una parte muy importante en la historia de derechos humanos y demás, ya que dio origen a lo que es la reparación integral en el marco de doctrinas en el derecho interamericano, ¿verdad? Y es algo fundamental para que en casos posteriores, ¿verdad?, ya se tenga como una base de qué debe hacer el Estado o la persona que es sancionada para reparar los daños que le hacen a la víctima y a sus familiares. Y eso sería todo. Muchas gracias.